¿Qué hábitos financieros has tenido tú de forma personal, pero también la empresa? Tú me hablabas que habían dos vidas financieras que platicaba tu papá. ¿Cuáles son estos hábitos que se han presentado en la vida de la empresa? Bueno, yo creo que la primera, pues, es ser muy transparentes, ¿no? Evidentemente, hacer las cosas bien, porque creemos que pues no queremos problemas con nadie, ¿no? A veces por hacer las cosas mal o por querer ganar mucho puedes perder todo, ¿no? El crédito, un crédito sano siempre es válido, ¿no? Okay. Al final de cuentas, también hay que hacer un análisis financiero en cada situación. Yo creo que sí, los créditos son sanos siempre y cuando los números hagan sentido y el tiempo haga sentido, ¿no? Donde casi 83.5 trillones de dólares van a estarse transfiriendo de la generación de nuestros papás a la nuestra, bueno, o de la generación anterior a la siguiente, en los próximos 25 años. O sea, realmente hay mucho dinero y mucha riqueza y mucho trabajo en la mesa que se va a trasladar a la siguiente generación. Yo creo que encontrando la pasión de cada persona, pues es cuando ni siquiera el trabajar se te hace difícil, ¿no? Porque al final de cuentas estás haciendo lo que te gusta. Hola a todos, bienvenidos a De Empresario a Empresario. Yo soy Amado Rivera, director general de Mediva Capital y bueno, también presidiendo este nuevo proyecto, este nuevo podcast. Y bueno, nos vamos con el capítulo número 3. Tenemos un empresario de gala también el día de hoy. Es uno de mis mejores amigos, se llama Carlos León. Carlos León, vamos a leer una breve semblanza de nuestro invitado. Carlos León Martín nació en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Es ingeniero industrial y de Sistemas Organizacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, además de estar certificado en Alta Dirección Administrativa por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE. Participó en el programa Consejeros en Acción, especializándose en la gestión de consejos de administración entre consejeros, accionistas e inversores, así como en la institucionalización de la toma de decisiones para agregar valor a las empresas. Actualmente se desempeña como presidente de ONEXPO Puebla para el periodo 2022-2025 y como consejero de ONEXPO Nacional desde hace 6 años. Además es consejero de la Cámara de Comercio Canaco Puebla desde 2023 y consejero de la Unión de Créditos de Gasolineros. En el ámbito empresarial ocupa el cargo de director de Eucom Gasolineras, ¿vale? Un grupo empresarial especializado en brindar servicio de valor en el sector energético, de transporte y de servicios en los estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca. Bienvenido, Carlos. Para mí es un placer tenerte en este podcast y bueno, vamos a hablar de diversos temas, pero antes de empezar nos gustaría que nos platicaras pues toda la historia de este gran proyecto empresarial familiar, conocer un poco el ADN del grupo, conocer un poco el ADN de tu persona, de tu familia, para que pues en conjunto podamos ir explorando pues de empresario a empresario cómo se fue forjando pues esta historia de éxito familiar. Bueno, primero que nada, muchas gracias, amigo, muchas gracias, Amado, por invitarme. Estoy muy honrado de participar en tu proyecto. Yo sé que va a ser un éxito. Muchas gracias. Con todos los podcasts que hagas y de empresario a empresario, que te deseo lo mejor. Muchas gracias. Bueno, platicándote un poquito de cómo empezó la empresa inicia hace más de 37 años, alrededor del año 87-88, a mi papá, él siendo piloto aviador, se le ofrece la oportunidad porque antes el tema de las gasolineras no se daba como franquicia, se daba como concesión. Entonces a él le ofrecen la concesión, le dan la oportunidad de hacerlo y empieza este proyecto que hasta el día de hoy sigue creciendo. Empezó con una estación en Ciudad Mendoza, Veracruz, que es una población que se encuentra entre Tehuacán y Córdoba, ahí por la Federal. Y al final de cuentas, a través de los años ha ido creciendo. Empezó en el estado de Veracruz, ahora se encuentra en el estado de Puebla y en el estado de Oaxaca, haciendo un grupo de 15 estaciones, más una empresa transportista de combustible. Ah, perfecto. ¿Y cómo se fue dando este proceso de la creación de valor en la empresa?
cómo te fuiste incorporando desde chiquito, empezaste como a conocer pues los procesos administrativos de la empresa, te empezaste a empapar desde chiquito. ¿Cómo fue este proceso de inicialización, de conocer la historia y de ponerte la camiseta de la empresa familiar? Bueno, desde antes, pues tú sabes que ha cambiado muchísimo, ¿no? Antes no había computadoras, antes todo se tenía que hacer a mano, luego salieron estas computadoras donde había Excel y pues todo se manejaba pues de larga distancia. Me recuerdo que mi papá tenía unos radios que eran de largo alcance, donde se podría comunicar entre la casa y su negocio. Y yo me acuerdo que después de que yo iba a la escuela, mi papá pasaba por mí, más o menos nos hacíamos 1 hora al negocio y veníamos regresando a las 11, 12 de la noche. Muchas veces yo ni me acordaba, nada más amanecía en mi cama. Y bueno, y ahí aprendí pues también el valor del tema del negocio, que mi mamá cuando llegamos a la casa siempre me decía que apestaba a gasolina y yo le decía que apestaba al negocio. Apestaba a trabajo, ¿no? Apestaba a trabajo, claro. Sí, sí. Y al final de cuentas, pues yo me ponía a jugar, a despachar gasolina, ganaba mis propinas y desde ahí, pues yo creo que empezó la conciencia de que yo formaba parte de la empresa. Ya pasó muchos años después porque yo me tuve que ir a vivir a Aguascalientes y yo me fui, pues me dieron la oportunidad de estudiar en Monterrey y al final de cuentas, terminando la carrera, la decisión propia y familiar fue que me fuera a trabajar en otro ámbito, ¿no? Correcto. Donde yo empecé como consultor de tecnologías de la información. Ahí me desarrollé conociendo pues, diferentes empresas. Estuve desde una empresa que hacía varita para los pozos petroleros hasta empresas que se dedicaban a laboratorios médicos, hasta la selección mexicana, vinícolas. Entonces ahí me dio la oportunidad de aprender muchísimos procesos y yo creo que esa parte me forjó para estar listo para llegar al negocio familiar. Y yo creo que fue una ya decisión en conjunto donde recibo la invitación de mi papá para participar en la empresa, para crecer el negocio y obviamente hacer este cambio generacional que yo creo que es tan necesario para las empresas familiares, ¿sí? Ok, pues increíble el hecho de poderte preparar. Creo que esa parte de tal vez, aunque se escuche un poco mal, echar a perder en otro lado para después poder incorporar todo ese conocimiento adquirido ya mediante decisiones que vas tomando en otras empresas, adquirir ese conocimiento, esa preparación y ese camino para llegar pues con las mejores armas y herramientas para explorar en la empresa, ya sin tal vez pues esa veces ese camino o esa tasa de aprendizaje que a veces le cuesta muchísimo a las empresas familiares. Esto habla precisamente de qué camino va tomando la empresa familiar, cómo decide la empresa familiar los procesos de incorporación. Y hablando de estos procesos de incorporación, me parece muy interesante cómo te invita tu papá a formar parte del negocio familiar, pero viene un camino de preparación. ¿Se habló de ese protocolo? O sea, ustedes establecieron un protocolo de incorporación de forma inicial, decir, oye, tú tienes que pasar estas capacitaciones, tienes que haber tenido tanta experiencia laboral, haber tenido alguna maestría, algún tema de preparación en el IPADE, como es tu bagaje escolar. Entonces, platícame un poco de ese aspecto. Bueno, en este caso realmente no hubo como tal un requisito de estudio, por decirlo así. Sin embargo, yo creo que mi papá pues, también tenía cierta experiencia, ¿no? Porque mi hermano pues, ya había trabajado en la empresa. Okay. Quizá y su idea en ese momento es que pues, tenía que conocer todos los oficios dentro de la empresa, ¿no? Empezando desde un despachador, luego en caja y así como proceso de iniciación o proceso de aprendizaje. Sin embargo, al final de cuentas, esa situación quizá no fue la mejor manera, ¿no? De inicio para los dos. Y en mi caso, ya cuando me invita mi papá, pues quizá yo ya tenía un poquito de experiencia porque ya había trabajado 3 años en otros giros, en otra empresa,
Y al final de cuentas aquí y la pregunta fue así, ¿cómo yo puedo aportar a la empresa y en qué quiero aportar? Definitivamente yo tenía que tener un proceso de aprendizaje, obviamente hay que conocer muchos detalles de la empresa y me tomé el tiempo, ¿no? Estuve en una estación algún tiempo aprendiendo, pues también desde abajo, quizá en un tema más gerencial. Conocí los sistemas, cómo operaban los controles volumétricos, todo lo que tenía que ver con el negocio, y ahora sí, pasando a ese proceso, mi enfoque fue más el tema de crecimiento y planeación estratégica, porque pues, lo que buscaba, pues, evidentemente, pues, era crecer el negocio, ¿no? Correcto. Pues partiendo de lo que nos comentas, esa nueva visión estratégica del negocio familiar, partiendo de que pues datos que tenemos alarmantes de empresas familiares donde solamente el 12% de las empresas familiares llegan a la tercera generación, creo que el empezar a generar pues toda una sistematización, una institucionalización y preparar a la empresa para justamente una visión estratégica de futuro a corto, mediano y largo plazo se vuelve algo esencial. En el caso particular de tu grupo de empresa familiar, ¿cuáles son los mayores retos que se presentan en el crecimiento? Estás en el sector energético que, bueno, pues ha evolucionado y que pinta también en procesos tecnológicos y de innovación, pues empiezan a generarse nuevas alternativas energéticas. Entonces, ¿cómo se está planeando, ¿no? Desde la parte estratégica, pero también financiera? ¿Cuáles son esos retos que presenta la empresa? Ok, bueno, pues yo creo que desde un principio el tema financiero, la salud financiera, si tienes un planteamiento de crecimiento, lo primero que tienes que tener pues es una salud financiera, ¿no? Okay. No puedes pensar en crecer cuando pues todo lo vas a deber y de repente pues, las cosas van cambiando y si te sale mal un negocio pues puedes perder todo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que la parte de estructurar, de planear es una parte fundamental. Por fortuna mi papá pues siempre ha pensado que tenemos dos vidas financieras, ¿no? Dos vidas, perdón. La propia y la vida financiera. Okay. Si no estás bien en las dos, pues es difícil poder crecer un negocio o crecer en familia o tener planes más concretos en cuestión económica, ¿no? Y aquí lo importante yo creo que fue que había salud financiera y ahora decimos, bueno, queremos crecer, pues evidentemente necesitamos más personal, necesitamos mejores procesos y entonces eso todo fue un plan integral para poder seguir haciendo más estaciones, ¿no? Y creciendo como grupo. Okay. ¿Cuál ha sido el mayor reto de la empresa hasta el momento? Pues yo creo que el mayor reto es que ha ido evolucionando en el tema tecnológico, ha habido muchos cambios gubernamentales. Ahorita, antes no había la regulación que ahorita tenemos y al final de cuentas tener un buen equipo de trabajo y tener una buena estructura es lo que nos ha ayudado a poder soportar y ir tomando pues, todos estos retos que nos vienen día a día, pues ya sea normativo, ya sea que mañana pues sacan una nueva legislación del SAT, etcétera, etcétera, y teniendo un equipo sólido, con conocimiento pleno del negocio, es como hemos podido abatir todas estas situaciones y no nada más abatirlas, sino seguir en crecimiento, ¿no? Ok. Y hablando en este crecimiento, en esta continuidad empresarial, yo tuve la fortuna de conocerte pues, prácticamente hace casi 7 años, ¿no? Ya tenemos un camino andado, pero lo interesante de esto es que cuando te conozco, ya habían ciertos planes como para tener un gobierno corporativo en la empresa, para tener pues, un consejo de administración, para tener comités, ¿no? De auditoría, ya había un consultor que estaba encaminado a ayudar a la empresa. Se está buscando también el hecho de proteger la liquidación accionaria de la empresa en caso del fallecimiento del fundador de la empresa. Entonces, platícame un poco de este proceso, porque
la gente a veces cree que todo se da de la noche a la mañana y que tienes que estar pues en un momento de bonanza absoluta para poder incorporar estos procesos, y creo que muchas veces no das el paso, vas procrastinando esta toma de decisión para instaurar un gobierno corporativo, el establecer protocolos de incorporación o protocolos familiares, el meterte ya de lleno a generación de procesos y armar pues toda una estrategia para poder volver más sólida la empresa, para prepararla para la continuidad, ¿no? Si se incorpora una siguiente generación, cómo va a seguir funcionando la empresa, qué pasa si el fundador por alguna razón no está presente en la empresa, sea enfermedad, un fallecimiento inoportuno, o si simplemente ya quiere dejarle la estafeta para la siguiente generación. O sea, todo ese proceso que es el establecimiento de gobierno corporativo, ¿cómo se empieza a dar en la empresa familiar? Sí, bueno, hace ya algunos años, todo empieza de que pues somos 4 hijos, ¿no? Somos 2 varones y dos mujeres, ¿no? Y venimos de familias, de mamás diferentes, en la cual pues nosotros los varones somos del primer matrimonio y mis hermanas del segundo matrimonio. Entonces, evidentemente, conforme fue creciendo la empresa, pues la preocupación de mi papá era, pues, al final de cuentas, ¿cómo hago que siga creciendo el negocio, que exista una empresa sólida, evidentemente, porque pues de ahí hemos vivido todos, de ahí estudiamos todos en un inicio, y en su preocupación dijo, pues tengo que poner las reglas claras, ¿no? Claro. Entonces ahí empieza la idea del gobierno corporativo. Sin embargo, pues ha sido un proceso que todavía no terminamos de implementar, pues porque también ha habido diferentes variables con las cuales no contábamos, y la realidad es que seguimos con el proyecto, simplemente pues se siguen acomodando las cosas, hemos ido creciendo. También el tema mismo del negocio nos ha absorbido, pues la verdad no contábamos que todo este crecimiento en regulación, competencia, ha entrado en el caso particular, sin salirme del tema, pues competencia desleal. Entonces realmente nos hemos tenido que enfocar en otras cosas, y este tema en particular ha habido también cambios en la familia, situaciones. Entonces es irnos adaptando y que todo el mundo estemos alineados como que en el mismo pensamiento para poder, yo creo que tener un éxito rotundo en el gobierno corporativo, que esa es la idea, porque pues, lo que nosotros buscamos es realmente proteger a la empresa, pues para que futuras generaciones puedan seguir valga la redundancia, con la empresa, ¿no? Y obviamente no nada más en el giro de las gasolineras, sino en diferentes giros, y que les pueda dar una oportunidad generación tras generación. Eso que hablas es bastante relevante en el sentido que de lo que me comentas, cuando hay 4 sucesores, pues hay 4 cabezas que piensan muchas veces diferente y que tienen talentos también totalmente distintos, ¿no? Habrá gente que esté más abocada a la parte financiera, otros a la parte creativa, algunos en el tema organizacional, ¿no? Algunos tal vez en la parte no sé, de toma de decisiones en el consejo, generando valor desde cualquier trinchera. Y creo que a veces el congeniar y el poder liderar pues ese nuevo consejo, esa parte operativa familiar, pues es todo un reto que como tú dices, al final como empresarios te vas adaptando, vas tomando ciertas decisiones para ir previendo escenarios a veces catastróficos, como fue el caso del grupo que tomó la decisión de evaluar las acciones de la empresa, contratar un proyecto de protección para la empresa y para las acciones familiares, y de esa manera pues garantizar la continuidad de la forma pues más sana posible, más ordenada y todos de acuerdo, ¿no? Entonces creo que ese tipo de planeaciones sí son sumamente relevantes. Por otro lado, preguntarte, Carlos, ¿qué hábitos financieros has tenido tú de forma personal, pero también la empresa? Tú me hablabas que habían 2 vidas financieras que platicaba tu papá. ¿Cuáles son estos hábitos que se han presentado en la vida de la empresa? No hablando de, oye, pues hemos sido cautelosos en tal y tal y tal, hemos ahorrado de tal forma, hemos invertido así, hemos hecho un crecimiento de tal forma, ¿no? Y de manera personal, platícanos cuáles son esos hábitos que están en este pues decálogo administrativo, familiar o empresarial. Ok.
Bueno, yo creo que la primera, pues es ser muy transparentes, ¿no? Evidentemente hacer las cosas bien, porque creemos que pues no queremos problemas con nadie, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si tú estás bien con el SAT, estás pagando tus impuestos, eres ordenado, entonces pues es un tema en el cual te quitas una preocupación menos, ¿no? Porque igual a veces por hacer las cosas mal o por querer ganar mucho puedes perder todo, ¿no? Claro. Entonces, al final de cuentas, ser una empresa pues, honesta, ser una empresa ordenada, llevar bien tus finanzas, no tener problemas con la autoridad, eso de entrada pues es una regla, ¿no? Esa para nosotros es la primera regla. En base a eso, pues, lo que cuidamos también es que todos nuestros números financieros pues estén sanos, ¿no? Al final de cuentas, nosotros como socios o no podemos sacarle mayor utilidad de la que realmente estamos generando. O sea, realmente cuidar la salud de la empresa en el sentido de no gastar en cosas que no tienen sentido. Correcto. Si vamos a hacer algo y si vamos a hacer una inversión, pues hay que analizar y hay que ver por qué lo estamos haciendo y cuánto más nos está rindiendo, ¿no? Generando. Y obviamente pues también ser muy, muy honestos con nosotros mismos, qué está generando y qué no está generando. A veces también sentimos que hay negocios que hacen sentido y hay negocios que no hacen sentido. Por mucho esfuerzo que le hayas puesto, por muchas ganas que le hayas puesto, si ves que los números no te están dando, pues en ese momento hay que tomar decisiones de una manera ágil para poder evidentemente ahora sí que detener esa bola de nieve que se podría hacer, ¿no? Entonces la toma de decisiones en esa parte es importante. Y por otro lado, y ya más en lo personal, pues nunca gastes más, ¿no? de lo que tienes, ¿no? A veces sentimos que nos gana la emoción y al final de cuentas venimos en un mundo en donde pues materialista de cierta manera, no nada más en cosas, sino también en experiencias. Nos podemos reunir con muchas personas exitosas y eso quizá nos puede llevar un poquito a descarriarnos, pero al final de cuentas el ser consciente de decir, oye, pues sabes qué, yo me gané 10 pesos y me puedo gastar 5 y de esos 5 ahorro 2. O sea, también como partir de esa parte, cómo distribuyes pues, todo lo que ganas, porque evidentemente no nada más te vas a gastar más de lo que has generado. Sin embargo, también tienes que pensar en tu futuro, dónde vas a invertir, cuánto voy a ahorrar, porque pues las cosas, no todas las cosas salen viento en popa y siempre salen problemas, ¿no? Entonces también tener ese fondo de ahorro ahí guardado o ver para también solventar las cosas y eso pues, no nada más en lo personal, sino también en la empresa, ¿no? Ok, y en la empresa ustedes dicen, oye, ¿sabes qué parte de las utilidades me gustaría invertirlas guardadas? Ustedes como empresa familiar tienen un consejo y las inversiones que se van a dar se toman en consejo, se ponen en la mesa, se dan los pros y los contras, se hace un análisis y a partir de ahí es que ustedes toman esa decisión. ¿Qué opinan del endeudamiento? ¿Están apalancados? ¿No les gusta el apalancamiento? Me hablabas mucho del orden, que eso es muy importante, ¿no? Orden tanto en tus finanzas personales como en el de la empresa, ser muy claros, muy transparentes, cuidar el tema también de normativas fiscales, ¿no? Llevar una planeación pues profesional y ordenada. Ahora, lo que te comento, temas de endeudamiento, eso es algo que el grupo ha decidido tomar, no, por ahí sí, no. Definitivamente creemos que el crédito, un crédito sano siempre es válido, ¿no? Al final de cuentas, también hay que hacer un análisis financiero en cada situación. Sí. Sí, definitivamente lo que buscamos es, primero, tener con qué empezar el negocio. Y evidentemente también tomamos a veces las decisiones de apalancarnos siempre y cuando tengamos nuestros números que ya analizamos, pues nos den para pagar ese crédito, porque al final de cuentas muchas veces lo que menos queremos es descapitalizarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden salir otras cosas, otras situaciones. Entonces yo creo que sí los créditos son sanos siempre y cuando los números hagan sentido y el tiempo haga sentido, ¿no? Al final de cuentas quizá, por ejemplo, podemos decir, oye, pues estoy corto en 3, ¿no? Y quizá yo podría buscar una sociedad, pero también sabemos que las sociedades son complicadas. Claro. Obviamente porque cada persona es un mundo. Entonces dije, bueno, no los tengo, pero pues yo sé que este negocio me va a dar X número de pesos y me pido mi crédito a 5 años, pues si me hace sentido, lo hago. Claro. También hemos cometido el error que en empresas donde quizá no teníamos
la expertise. Te voy a dar un caso claro, ¿no? Por ejemplo, en la transportadora es un negocio mucho más complejo, las regulaciones lo fueron complicando todavía más, los seguros, el costo, los robos, son cosas que no previnimos y nos apalancamos un poquito de más, ¿no? Entonces fue una experiencia, sí de fracaso, sí donde vimos un momento, no, pues hay que vender ya los camiones y pues tuvimos que cerrar la empresa. Ok. Porque creo que nos endeudamos de más. Entonces, sí tiene sus cosas positivas, pero también puede ser algo demasiado riesgo, siempre y cuando pues te apalanques de más, por decirlo así. Y en esta parte de análisis, creo que a veces, como tú dices, nos gana el corazón a veces en el gasto, pero nos gana también el corazón a veces en el emprendimiento. Y hay gente que, pues de repente arriesga todo, ¿no? Con la idea de que pues el negocio va a ser exitoso. Hay veces que sale, a veces que no, pero creo que la prudencia y el tema, como tú lo dices, del análisis, siempre les digo a mis clientes que tienen que estar haciendo pues un análisis permanente de qué se les está yendo el dinero, ¿no? Qué están gastando tanto en la empresa como de forma personal y tener muy claro el enfoque de el para qué de las cosas, ¿no? El por qué pediría un financiamiento, hacer un análisis de, oye, ¿por qué sí sería viable? ¿Por qué endeudarme? ¿O por qué no tal vez establecer un ahorro y tener un capital para después invertirlo, para no a veces presionar el negocio? Como tú lo dices, oye, probablemente si la empresa hubiera generado, ¿no?, una reserva legal o un fondo de la empresa para expansión, tal vez hubiera estado menos presionada el tema de la transportadora, ¿no? Tal vez igual en el futuro, probablemente el negocio puede ser un negocio complejo por la situación que tenemos en el país de inseguridad y otros factores que nos acabas de compartir, te lo agradezco muchísimo. Pero creo que, como tú dices, hacer ese análisis real de si verdaderamente pues, es interesante el apalancamiento, te hace sentido los números, o ocupar también el brazo del ahorro de la empresa, el brazo del ahorro personal, para poder acumular un capital y posteriormente invertirlo. Creo que también es una forma de tener a veces un riesgo menor, porque el hecho de que la empresa también cubra gastos financieros adicionales, pues va presionando los flujos de los nuevos negocios, ¿no? Entonces creo que todo se da a partir de la responsabilidad, a partir del orden, a partir de un análisis, a partir de ser un crítico de la planeación. De la planeación, ¿no? Precisamente, ¿no? Hacer una planeación financiera a conciencia, analizar tu mercado, tu competencia, actualmente cómo está la empresa, porque también si abres de repente tantos frentes, puedes ahorcarte financieramente, ¿no? O sea, de repente si 2 de tus negocios colapsan, ahora ¿de dónde echas mano, no? Entonces también ese tipo de situaciones creo que son interesantes evaluarlas. Y me gustaría compartir contigo pues algunos de los números que tenemos en la parte de sucesión. La sucesión pues es básicamente cómo vamos a trasladar ya sea una empresa para la siguiente generación o cómo vamos a trasladar la masa hereditaria o el valor generado por una familia a la siguiente. Y esto es interesantísimo porque hay datos pues bastante impactantes donde casi 83.5 trillones de dólares van a estarse transfiriendo de la generación de nuestros papás a la nuestra, bueno, o de la generación anterior a la siguiente en los próximos 25 años. O sea, realmente hay mucho dinero y mucha riqueza y mucho trabajo en la mesa que se va a trasladar a la siguiente generación. Y si no se hace de forma responsable, está también en datos marcado que el 90% de la riqueza familiar no llega o se va perdiendo en las primeras 2 generaciones. Para la tercera se pierde ese 90% de la riqueza familiar. Entonces, pues dados estos números, tú de forma personal, de forma familiar, ¿cómo ves esta situación? ¿Qué mecanismos en algún momento ya hay algo en la mesa planteado para este ordenamiento patrimonial familiar? ¿Ya hay algo pensado también en cómo conservar la empresa para el siguiente incorporación? ¿Ves a tus hijos incorporándose también al negocio familiar, a los hijos de tu hermano, etcétera? O sea, va a haber un proceso de incorporación para la tercera generación, ya que tú eres la segunda. Sí.
Bueno, al final de cuentas, sí está en los planes, ¿no? Todo el tema que hemos platicado del gobierno corporativo es que las próximas generaciones pues, van a ser más exigidas, ¿no? Claro. Al final de cuentas, lo que buscamos es que estén mejores preparadas, o sea, realmente mejores preparadas no nada más en el tema académico, sino que también en el tema de experiencia. Evidentemente, vamos a planear, estamos platicando en qué logros por lo menos nosotros necesitaríamos tener para que sean aptos de que puedan trabajar la empresa. Al decir aptos no significa que van a entrar como directores o van a tener el mejor puesto, sino para poder iniciar en la empresa y evidentemente ya empezarán una carrera, un desarrollo dentro de la misma. Pero sin embargo, para nosotros lo principal es que cada quien encuentre su camino. Es decir, mi mayor anhelo es que mis hijos encuentren su pasión. Yo creo que encontrando la pasión de cada persona, pues es cuando ni siquiera el trabajar se te hace difícil, ¿no? Porque al final de cuentas estás haciendo lo que te gusta. Evidentemente, también la parte económica es importante, ¿no? Porque al final de cuentas no nada más porque te guste jugar golf o te guste surfear, pues significa que va a ser una vida de eso, pero igual y cómo lo complementas y cómo toda experiencia que llegues a tener, cómo lo aportas a la empresa, evidentemente para las siguientes generaciones. Esto que platicas, creo que muchas veces se deja de lado, pero es como tú dices, primordial la definición del propósito, una de la familia, o sea, cuál es el propósito de la empresa familiar, de los valores de la familia y cómo se van trasladando también esos valores, esos objetivos y esa decisión para que la siguiente generación los tome en cuenta, toda esa historia que se fue generando en los años. Ahora, cómo le damos ese valor, le damos sentido y propósito. Y eso también es importante porque tiene que resonar también con las nuevas generaciones y al final se ve trasladado en una palabra que los japoneses llaman Ikigai, que es pues donde todo confluye, ¿no? Que es propósito, talento, sentido, todas esas capacidades generan el Ikigai. Y al final creo que si como empresarios no tomamos en consideración esos talentos familiares, ese enfoque, también puedes tener frustración dentro de la incorporación de la familia. Oye, la verdad es que no me interesa la empresa. La verdad es que no me gustaría incorporarme porque, por poner un ejemplo, yo quiero ser médico, ¿no? Y la empresa, pues, es de hidrocarburos o de energéticos en general, ¿no? Y entonces, también conocer el propósito y también ir formando desde el aporte, desde agregar valor, desde su trinchera, ya sea en el consejo, ¿no? En el consejo de administración, ¿no? O en la asamblea de accionistas en su momento. Creo que a partir de ahí, si verdaderamente enseñamos a ser socios responsables, voces responsables en los consejos, pues evidentemente creo que en el conjunto de mejorar la operación, tener canales de control y de continuidad y por otro lado, ayudar a las siguientes generaciones a capacitarlas, a brindarlas de herramientas para que pues en conjunto todo cree una atmósfera que propicie a la que la empresa permanezca a lo largo de las generaciones, pues le da todo el sentido, ¿no? Tomando en cuenta que una empresa sana a los accionistas y obviamente a los hereditarios les da oportunidades, porque al final de cuentas, si tienen la empresa sana, pues de cierta manera son dueños de la empresa. Entonces, por ende, y en teoría, pues deberían de estar recibiendo pues, utilidades o alguna ganancia que les puede dar la oportunidad para que ellos cumplan sus sueños, ¿no? O se enfoquen a lo que realmente les gusta hacer, ¿no? Y es importante y es muy difícil también reconocer esa parte, ¿no? Porque muchas veces pues hay egos, hay temas que no logramos entender, pues pueden ser sentimientos, los seres humanos somos muy emocionales y a veces nos dejamos llevar por esas partes y que conlleven enojo o que llevamos que mi hermano o yo no nos llevamos no tengamos una buena relación o con mis hermanas, cosa que no es el caso. Pero al final de cuentas es bien importante hacer ese autoanálisis también para entender qué es lo mejor para tu vida, ¿no? De acuerdo. Carlos, una pregunta que me encanta hacerle a gente exitosa como tú es, ¿qué es el éxito? O sea, ¿qué es el éxito para Carlos León? Para mí el éxito es, como diría una frase, que el éxito nunca se te suba a la cabeza y el fracaso nunca llegue a tu corazón. Okay. Tal cual, el éxito
Para mí realmente es disfrutar con mi familia, disfrutar con mis amigos. El éxito para mí no conlleva un lado económico, evidentemente ayuda a tener esa tranquilidad, pero realmente el éxito es cuando tú estás en paz contigo mismo y sientes que realmente no le debes nada a nadie porque al final de cuentas hiciste lo mejor que pudiste y te sientes en paz contigo mismo. Para mí ese es el éxito. Excelente. Y hablando, ¿no?, de estar con tu familia, hablando de pues ese valor familiar que tienes, ese amor que tienes por tu familia, ¿qué hábitos financieros te gustaría que ellos aprendieran? O sea, ¿qué situaciones, qué valores, cuáles serían los 5 valores esenciales que te gustaría que ellos pudieran aprender? Bueno, primero para mí la honestidad, ¿no? O sea, evidentemente el tema de ganarse un peso y que sea honesto, eso conlleva su valor, ¿no? Claro. Y como conlleva su valor, pues eso significa, vaya, te hace valorarlo más, y si te hace valorarlo más, te hace ser más responsable en cómo gastas el dinero, ¿no? Al final de cuentas, si yo llego y empiezo a regalarle a mis hijos el dinero, pues ellos nunca entenderían realmente cuál es el valor y el esfuerzo que se tuvo que hacer para obtener ese bien material, ¿no? Aparte, evidentemente, de la honestidad, de la responsabilidad, yo creo que el tema de la inteligencia, ¿no? Hay que ser muy inteligentes en cómo los gasta uno. Ok, ya me lo gané honestamente, ya responsablemente, pues ahora tengo que ser inteligente en cómo, y son hábitos financieros en los cuales decir, oye, pues ahorita lo primero que quiero, salir de la universidad, ya me gané un dinero, lo primero que quiero hacerme es comprar una casa. Pero la casa, ¿qué va a conllevar para mí? Pues quizá un crédito financiero, una deuda a largo plazo, va a ser un gasto. Pero ¿qué tal si ese mismo dinero que yo estoy metiéndolo como enganche, lo invierto en un negocio, alguna idea, algo que me produzca? Pues quizá entonces lo que tengo que hacer es, pues sí, pagar una renta y que sea módica para que yo me pueda enfocar a mi negocio y obviamente ir creciendo así el patrimonio hasta que ellos se sientan cómodos y ha de hacerse un bien, pero que no les cueste como tal, ¿no? Porque al final de cuentas muchas de las cosas que compramos, ya sea coche, ya sea casa, muchas de las cosas materiales nos terminan costando más de realmente el beneficio que nos dejan. Entonces, ese sería un tercer consejo. Todo cae bajo su propio peso. Al final de cuentas, nunca te desesperes, ¿no? Si tú ves que te estás esforzando y quizá ahí ves, o sea, y yo me refiero mucho a lo que hoy vemos en día, las riquezas que llegan rápido y todo ese tipo de cosas. Sí. Pero si tú lo hiciste con todo esfuerzo, no te desesperaste, estuviste insistiendo, tarde o temprano vas a ser recompensado porque todo ese esfuerzo se va a ver con todas las personas que conociste a través de este viaje, ¿no? Que dijeron, no, pues ese cuate sí le echa ganas, tal. Y tarde o temprano de amistad o amigos o relaciones te lo van a reconocer. Y por el otro lado, si ahorraste, si tuviste buenos hábitos financieros y todo, también eso va a caer en un beneficio para ti tarde o temprano. Es por decir, si yo por ejemplo ahorita me pongo a ahorrar y yo sé que en 30 años pueden cambiar mucho las cosas, pues imagina, mi beneficio va a ser que en 30 años pues quizá voy a tener algo para no darle mayor preocupación a mis hijos, ¿no? Por un ejemplo. Ok. El empresario siempre está inmerso en riesgos, ¿no? Siempre está inmerso en constante volatilidad. Oye, ya tuve este problema de regulación, ya tuve este problema hablando, no sé, impuestos, hablando del tema operacional, ¿no? Problemas de recursos humanos, ¿no? De capital humano, hablando algún problema también en la familia, ¿no? Estamos expuestos también a temas de salud, situaciones que por más que tú quieras hacer una planeación financiera estratégica y que tengas pues ciertos hábitos de protección y de prevención donde vas provisionando pues ciertos ahorros, fondos de emergencia, etcétera, pues al final como empresarios siempre estamos expuestos al riesgo. En ese sentido, pues este riesgo al final, como tú dices, de repente nos provocan ciertos descalabros como nos compartías en su momento. En esos momentos difíciles,
¿a qué te aferras? O sea, ¿cuál es ese respaldo? ¿En quién piensas? ¿Eres espiritual? ¿Hay algo que digas, oye, a mí me sirve meditación, soy, no sé, religioso, no lo sé? O sea, ¿hay algo por ahí que tú digas, sabes qué me gusta o llevo esta práctica o este hábito? Bueno, para mí lo primordial es entender el nivel de problema. Si yo tuviera un problema de salud, ahí sí me preocuparía más. Okay. Teniendo un problema, evidentemente, como el día a día tenemos que estar apagando fuegos, todo eso. Sí. Entonces, ponerle ese nivel al problema. Quiero que llegue y me afecte a mi familia, quiero que llegue y me afecte a mí para que yo luego esté enfermo. Entonces, primero pues es respirar, ¿no? Y decir, a ver, y tener cierta claridad mental para cómo abordar el problema y evidentemente atacar el problema, ¿no? Hay que tomar el toro por los cuernos, como dicen. Sí. Evidentemente el soporte en la familia pues es fundamental, ¿no? No quieres mezclar mucho las dos cosas porque al final de cuentas si tu paz, tu base está en casa, pues no tienen una cosa con la otra. Claro. Y evidentemente si tienes el apoyo de tu familia, pues eso también te da una tranquilidad para que tú puedas llegar a solventar unos problemas que tienes en el trabajo. Y pues la otra es, pues no te preocupes, ocúpate, ¿no? Al final de cuentas, cada vez que tenemos, pues no me puedo quedar llorando o quedarme pensando en cómo le haré y que dejar que mi mente fluya y fluya pensando en cosas que ni siquiera sé que van a pasar. Lo mejor para mí es actuar, es realmente, pues conozco a esta persona, o puedo hacer esto, o tengo este ahorro, o vendo lo otro. Vaya, al final de cuentas, el punto es solucionar el problema y el resultado que puedas llegar a lograr. Esa es la manera como yo ataco. O sea, en resumen sería ser proactivo, como dices, atacar el torno por los cuernos, hacer una evaluación de tus opciones, ¿no? Ver a quién poderle pedir ayuda, también creo que... Sí, también hay que tener esa humildad. Esa humildad, ¿no? para pedir ese consejo, ese brazo cuando lo necesitas. Y como tú dices, accionar, no quedarte tal vez... esperando a que alguien más lo resuelva, porque al final pues el único que tiene esa capacidad para cambiar el rumbo de tu vida pues eres tú mismo, ¿no? Claro. Entonces creo que y complementando esa parte, sí hay que accionar, pero muchas veces involucramos sentimientos, puede ser enojo, tristeza, felicidad, lo que sea. También llegar como tratar en blanco, estar en un modo zen, como dicen, y pensar realmente con la cabeza de una manera lógica para poder solucionar ese problema. Evidentemente puede haber diferentes variables, ¿no? Puede haber variables familiares, variables que no puedes controlar, pero pues enfócate en lo que sí puedas controlar y lo demás deja tus emociones afuera, ¿no? Porque yo creo que a veces el tomar decisiones muy precipitadas, ¿no? O sea, a pesar de que sí actuar, pero tampoco precipitarse, ¿no? O sea, tomar decisiones con cabeza fría. Exacto. Totalmente. Más asertiva. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Híjole, pues creo que ya he comentado algunos de los que me han dicho. Por ejemplo, pues a mí, tal cual, siendo muy práctico, pues sé transparente, ¿no? Contigo y con los demás. Yo creo que generar esa confianza te va a llevar a muchos lugares. Realmente nunca quieras hacer dolo a alguien o lastimar a nadie. Tampoco es una carrera, no son carreritas. Entonces, el autocontrol, el tema de ser honesto con uno mismo y ser... Cada quien tiene personalidades diferentes. Ser tú mismo, ¿no? ¿Qué concepto tienes de tu empresa? O sea, si fuera un objeto, ¿qué sería tu empresa? O sea, ¿qué forma le darías? O sea, digamos, si fuera un personaje, ¿qué personaje sería tu empresa? Híjole, pues... Lo que pasa es que lo primero que nada me genera mucho respeto y también me genera mucha obligación, ¿no? Entonces, pues, ¿qué objeto? No lo voy a poner como objeto, pero pues es parte de mi ser, es parte de mi familia, ¿sabes? O sea, es parte de mi entorno, entonces yo lo veo como parte de mí, ¿no? Más que nada. Es un embajador también de tu persona. Exacto, es parte totalmente. Yo creo que es un reflejo. Como mi papá me lo enseñó, la empresa es un reflejo de él, que yo le admiro, le respeto mucho todas sus decisiones. Quiero que esa empresa sea reflejo de mí y más en un tema que la gasolina pues quizá no está bien vista por todo el mundo y lo que nosotros hemos tratado de conservar
pues es la confianza de los clientes y que las personas que nos conozcan, oye, yo voy a cargar ahí porque yo confío en ellos y yo conozco al dueño, ¿no? Qué padre. Sí, sí. ¿Has escuchado alguna vez el eslogan de Patek Philippe? Sí, pero no lo tengo. Sí lo he escuchado. Ok. Nada más que no. El eslogan de Patek Philippe es que tú nunca eres verdaderamente dueño de un Patek Philippe, solamente lo estás cuidando para la siguiente generación. Te preguntaba esto al inicio porque creo que es un concepto muy interesante para poderle dar pues ese enfoque, esa seriedad y esa pertenencia familiar a la empresa, así como tu papá la ha cuidado y hoy tú tienes ese Patek Philippe en tus manos. Creo que es importante como empresarios, como sucesores, como continuadores de este proceso empresarial, pues el abrazar la empresa, como tú dices, dimensionar sus problemas, el saber que algunos tendrán solución, algunos tendrás que dejarlos ir en su momento, pero que en la medida en la que tú verdaderamente la valores y la cuides, cada generación irá adquiriendo mayor valor, irá siendo más memorable y la historia y la tradición y sus valores se conservarán. Entonces, pues nada más quería compartirlo contigo y con el auditorio, que creo que todos deberíamos de pensar nuestra empresa como un Patek Philippe y también en ese sentido, también el hecho de pensarla de esa forma creo que nos lleva a otra reflexión, que es, hay veces que podemos pensar que nuestra empresa es este reloj, este Patek, pero verdaderamente la estás cuidando. O sea, hoy verdaderamente ese Patek que hace tiempo fue precioso, funcionaba bien, hoy la estás endeudando, hoy te estás gastando las utilidades y no estás reinvirtiendo en ella, estás cuidando el capital humano de tu empresa, estás siendo responsable, estás cuidando quién se va a incorporar a la empresa, estás capacitando a tus hijos, ¿no? Todos estos cuestionamientos que creo que son importantes a veces reflexionarlos, porque también el heredar pues un reloj, por mejor marca que sea, pero que ya esté desgastado, que no le cierre la correa, que esté sobreendeudado, que esté verdaderamente en condiciones difíciles, hay veces que aunque tú le tengas ese cariño, le tengas ese aprecio, si no la cuidaste en el tiempo y le entregas algo descompuesto a la siguiente generación, pues es muy probable que ese problema también se vuelva exponencial, ¿no? Entonces creo que también como empresarios hay que ser responsables, hay que cuidar y tener una visión muy clara de hacia dónde vamos, no solamente como personas, sino este legado empresarial y familiar que queremos al final regalarles a la siguiente generación, uno en buen estado o uno con bastantes problemas a resolver. Totalmente de acuerdo, Amado. La verdad, es una muy buena reflexión. Hay que cuidar ese Patek Philippe y sobre todo, ya poniéndolo en términos reales, pues en vez de no hay que dejarle problemas a las próximas generaciones, sino que hay que darles oportunidad, ¿no? Perfecto, pues ya para cerrar el tema, nada más te diría agradecerte por haber estado aquí con nosotros y lo que siempre hacemos al final es dar nada más 3 consejos para las futuras generaciones, ¿no? ¿Qué le gustaría decirle, Carlos León, a las siguientes generaciones? Y con esto cerraremos nuestro podcast. Muchas gracias, Amado. Bueno, pues la primera reflexión sería que sean ellos mismos, que crean en ellos mismos, que ellos, cada quien tiene su propia personalidad, sus propias ideas, que nunca las abandonen. El segundo consejo es rodéate siempre de personas que te sumen y que te multipliquen. Deja a esas personas que te resten y que te dividen, porque al final de cuentas lo que tú necesitas en tu entorno y para las futuras generaciones siempre
resultará con las personas con las que te lleves, ¿no? O sea, también cuidar las amistades, cuidar con quién te llevas es importante. Y por último, no se desesperen. La verdad es que a veces caemos mucho en la desesperación. Paciencia. Y la paciencia es para mí un tema importante. Si no salió la primera, pues inténtalo otra vez, pero pues no te desesperes, hay que aguantar vara y al final de cuentas en algún momento se te va a dar, ¿no? Padrísimo, pues muchas gracias por tu tiempo, por esta apertura que tuviste y pues enhorabuena, espero tenerte próximamente en la segunda temporada y en los siguientes podcasts por venir. No, muchas gracias, Amado. La verdad, no soy el experto, pero pues al final de cuentas espero que les pueda ayudar, ¿no? Gracias, gracias.